Hola a todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Noé Acosta, soy profesor de literatura y en esta ocasión vamos a estudiar el tema Los orígenes de la ciencia, Leonardo, Copérnico y Galileo Galilei, y nos centraremos específicamente en el movimiento histórico-cultural del Renacimiento. Así que vamos a empezar. ¿Qué aportes nos pudieron haber heredado Leonardo, Copérnico y Galileo Galilei? ¿Cómo estos científicos nos ayudan a poder comprender la literatura? Sí, la ciencia y la literatura unidas. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas. Es muy probable, puesto que la cultura, la literatura, la ciencia y todas las artes dependen de una disciplina en específico, la filosofía. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Esa disciplina que nos ayuda no solo a poder comprender nuestra existencia, sino que nos vuelve seres existentes capaces de razonar. Así que veamos. El contexto histórico de la ciencia en el Renacimiento. ¿Cómo surge todo esto? Vimos de un movimiento donde la Iglesia Católica ha dominado todo el territorio religioso y cultural. ¡Huele a historia! Partimos de una España medieval, de una Europa medieval y de una Italia que se resistió a poder entrar dentro de los cánones religiosos de la Edad Media. Este muchacho me llena de orgullo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, Italia, la cuna del Renacimiento, específicamente Florencia, da a luz a aquellos hombres, a esos científicos importantes que nos ayudaron a deslumbrar en todo el mundo los nuevos conocimientos, los nuevos avances científicos, las nuevas teorías y sobre todo nos ayudaron a dar un paso adelante para que el ser humano pudiera evolucionar desde el aspecto religioso, filosófico, cultural, científico y artístico. Nadie se ha preocupado tanto por mí. ¿Quiénes son estos personajes importantes? En primer lugar tenemos a Cristóbal Colón, Nicolás Copérnico, Gutenberg y Alberti. Estas cuatro personas no solo revolucionaron el aspecto histórico, por ejemplo, Cristóbal Colón con el descubrimiento de América dejó claro que el mundo era más extenso de lo que se creía en la Edad Media. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Nicolás Copérnico, Gutenberg y Alberti son los que pudieron revolucionar el aspecto para poder compartir el nuevo conocimiento desde la imprenta, desde los estudios científicos. Esos estudios que se oponían a una religión totalmente conservadora ahora van a ser revelados para que todas aquellas personas que en algún momento estuvieron calladas y silenciadas puedan dar este aporte, este paso a la humanidad para poder en sí tener este nuevo avance científico, cultural. Y ahí es donde entro yo. El Renacimiento se puede definir de muchas formas, pero yo considero que el Renacimiento es esa época de avances culturales, científicos, religiosos y artísticos. Es una época, como su nombre lo dice, donde se renace. ¿Pero de dónde renacemos? ¿Hacia qué renacemos? Si venimos de una época medieval totalmente conservadora, donde el pensamiento teocéntrico era el que gobernaba, el Renacimiento va a ser esa lucha, esa resistencia para poder convertir ese pensamiento conservador, donde Dios era el centro de todo, hacia un nuevo movimiento fantástico que se denomina el humanismo. Pero vamos a ver, el Renacimiento, como bien lo dice el diccionario de la Real Academia Española, es la época que comienza a mediados del siglo XV, en que se despertó en Occidente el vivo entusiasmo por el estudio de la antigüedad clásica griega y latina. A uno de los costados podemos ver una de las pinturas más famosas del Renacimiento, la creación de Adán, que se encuentra pintada en la Capilla Sixtina por el magnífico Miguel Ángel. Y además tenemos esta hermosa obra de Miguel Ángel llamada La Piedad. ¡Es hermosa! Esta hermosa escultura que nos muestra a un Jesús recién bajado de la cruz, que yace muerto en los brazos de María. Un dato curioso de esta escultura es que a Miguel Ángel le preguntaron que por qué el rostro de María era tan joven comparado con el de Jesús. Y es que dijo que aquellas personas enamoradas en Cristo, Jesús, jamás iban a envejecer. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y acá vemos que ese aspecto de la belleza es retomado ¿de dónde? De la antigüedad clásica grecolatina. Y la búsqueda de la belleza constituye el principal objetivo artístico, centrándose en las expresiones culturales de este periodo, en lo psicológico, en lo biográfico y la individualidad, priorizando la autonomía por encima de la tradición, la doctrina y las reglas. Ahora vamos a estudiar a algunos personajes que nos ayudarán a comprender el aspecto filosófico, artístico y cultural de esta época.
Estoy seguro que muchos de ustedes han visto en más de alguna ocasión este dibujo. Yo te conozco. Que se llama El esquema del hombre de Vitruvio. Hace referencia a uno de los arquitectos más importantes de esta época. Pero, ¿por qué el esquema de Vitruvio? Si nosotros recordamos, como ya lo mencioné anteriormente, la época del Renacimiento hace referencia a la época clásica grecolatina, donde se buscaba el equilibrio entre la belleza y la razón. Y recordemos ese viejo eslogan: cuerpo sano, mente sana. Los griegos no solo buscaban la perfección en la mente, también buscaban la perfección en el cuerpo. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Y es por eso que Leonardo da Vinci, en su vida, trayectoria y legado, nos heredó su aspecto, su canon, su teoría sobre la belleza. Vamos a ver un poco de esto. Leonardo da Vinci fue un escritor florentino, notable polímata del Renacimiento italiano. A la vez anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Tienes mi respeto, Stark. Y estoy seguro que dominaba muchas áreas más. Nació en Vinci el 15 de abril de 1452 y falleció en ese lugar el 2 de mayo de 1519, a los 67 años, acompañado de su fiel Francesco Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Leonardo da Vinci, tras pasar su infancia en su ciudad natal, Leonardo estudió con el célebre pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Ludovico de Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia y pasó los últimos años de su vida en Francia, por invitación del rey Francisco I. Leonardo da Vinci deja un legado muy importante no solo en la parte científica, sino en su parte artística, que es donde muchos de nosotros lo hemos conocido. ¿Cómo lo supiste? Leonardo da Vinci tenía una concepción de belleza bastante peculiar, porque él encontraba que dentro de lo grotesco, de esas imágenes que pertenecen al vulgo, al pueblo, también se puede encontrar un cierto carácter de belleza. Y es que un buen pintor ha de pintar dos cosas fundamentales: el hombre y la obra de la mente del hombre. Lo primero es fácil, lo segundo es lo difícil. ¿Por qué? Porque pintar lo que vemos puede ser fácil. ¿Neta me lo juras? ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! O sea, quienes tengan conocimientos en el área de la pintura, mucha práctica, mucha destreza, nos ayuda a perfeccionar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros creamos algo desde nuestra mente? Es decir, tenemos una idea y queremos montarla, queremos llevar a cabo. Eso es lo difícil, y es lo que Leonardo da Vinci desde muy joven se había planteado para su trayectoria, no solo artística, sino que también científica. ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito. Entonces Leonardo da Vinci, en su concepción de belleza, donde en la parte de lo grotesco del mundo, también encontraba esa parte delicada que nos ayudaba a sensibilizar el alma, como decían los griegos. Cuando escuchamos el nombre de Leonardo da Vinci, lo primero que se nos viene a la mente son pinturas hermosas. Es por eso que a continuación vamos a estudiar algunos de sus trabajos. Ahora sí viene lo chido. Si podemos ver en las láminas que están pasando a continuación, muchas de las pinturas de Leonardo da Vinci tienen un concepto religioso. Y es curioso, porque Leonardo da Vinci no era religioso. Al contrario, él se consideraba alguien que iba contra las reformas religiosas de la Iglesia Católica. Pero en uno de los tantos encargos que tuvo Leonardo da Vinci, encontramos una de sus pinturas más controversiales, que aún en la actualidad muchas personas se atreven a sacar varias teorías. Así que a continuación diré algunas teorías que son falsas, ninguna está comprobada, pero son bastante curiosas y divertidas. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Y no lo hago con ningún afán de poder convertirlos en ateo o que ustedes contradigan algo con su fe. Cada quien es libre de pensar y sentir y vivir lo que uno quiere, siempre y cuando no dañe la moral de alguien más, por supuesto. La última cena, el momento esencial cuando Jesús instituye la Santa Eucaristía y que además menciona que uno de sus discípulos lo va a traicionar. Y vemos esta escena dramática con los rostros preocupados de los apóstoles. Pero hay ciertas curiosidades de esta pintura que, por ejemplo, si nos acercamos un poco más, vemos que la persona que está pintada con el manto verde se parece mucho a Jesús.
Y es que Leonardo da Vinci pintó a Tomás con rasgos similares a los de Jesús. Algo interesante es que Tomás en arameo antiguo significa el gemelo, y esto dejaba suelta la teoría de que María sí pudo tener más hijos. Me estoy poniendo nervioso. Además, al otro lado de la pintura vemos el rostro preocupado de Santiago con las manos un poco alzadas al ver que Pedro le está susurrando algo al siguiente personaje que ya voy a mencionar. Pero ¿por qué Pedro tiene un cuchillo en su mano derecha? ¿Qué es lo que le sorprende a Santiago? Antes de analizar quién es el personaje que está junto a Pedro, veamos el contexto del momento. Si analizamos el contexto de la pintura, vamos a identificar que si es el momento donde se instituye la Santa Eucaristía, es decir, la fracción del vino y el pan, pues en la mesa vamos a encontrar fracciones de pan, pero en ningún momento encontramos un cáliz. Pero hay una teoría que dice que sí hay un cáliz, ese que posee la sangre de Cristo. Y esa teoría menciona que la persona que es señalado con el círculo realmente no es Juan, el discípulo amado, sino es María Magdalena, la compañera de Jesús, y que ese triángulo que se forma entre Jesús y María Magdalena significa la unión que existía entre ellos. Santa Madre de Cristo, de todos los pecadores, sálvame, llévame a tu reino. Y acá viene lo extraño, que supuestamente Leonardo da Vinci había pintado este cuadro con la intención de decir que María Magdalena y Jesús tenían una relación de pareja. Cualquier persona que escuche esto pues va a decir que locura, pero en esta teoría de personas que han analizado esta pintura sostienen esto, de que Jesús y María Magdalena sí tenían una relación. ¿Qué es lo que pasa acá? Y que el cáliz realmente es el vientre de María Magdalena que llevó la sangre de Cristo. Y acá, si retrocedemos un poco, algunas personas, que esta es una teoría más reciente, algunas personas sostienen que en el brazo de Judas, la persona que está en primer plano, hay un bebé. Detengan el video si quieren y analícenlo, pero en los rasgos, en teoría hay un bebé. Y al unir, es decir, al transponer las imágenes, vamos a encontrar que es posible formar la Trinidad, el Padre, la Madre y el Hijo. No, esto ya es demasiado. Como lo digo, son teorías que la gente se ha inventado con tal de hacer mucho más famosa esta pintura. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Ay, babosa, ya te he dicho que no llegues así. Me asustas. No sé. A mí me parece curioso. Me parece curioso ver cómo las personas utilizan este símbolo para poder sacar sus propias conclusiones. Y así iremos notando que las pinturas de Leonardo da Vinci siempre tenían un carácter religioso. Algo curioso de él también es que jamás terminaba las pinturas. ¿Acaso no lo viste venir? Tiene muchos trabajos inconclusos. Son pocos los trabajos terminados de Leonardo. Y la mayoría de sus trabajos más famosos se encuentran en bocetos. Y vemos este sentido religioso que Leonardo manejaba hasta llegar acá, a la pintura de San Juan Bautista. Esta interesante pintura que comparte un secreto con la pintura del dios griego romano Baco. Baco, Dionisio, el dios de la época clásica grecolatina, que representaba la lujuria, que representaba el vino, la fertilidad. Si prestamos atención, tanto San Juan Bautista como Baco comparten ciertos rasgos físicos. La verdad, las cosas como son. Y es interesante porque yo me pregunto, ¿qué rayos está señalando Baco? Si hacemos el ejercicio, acá viene la teoría, si transponemos la pintura en forma de espejo y las colocamos a la par, vamos a encontrar que ahora sí, ya más o menos intuimos qué está señalando Baco. ¡Ya nos exhibiste! Y si ponemos atención en los detalles, vamos a ver que en la parte alta hay ciertas imágenes un poco difuminadas, medio diabólicas, medio extrañas. Y la teoría no termina ahí.
¿Qué pasa si unimos estas pinturas? Si cortamos por la mitad una y la juntamos junto a la otra, se forma una pintura totalmente diferente. Increíble. Tenemos este ser antropomórfico totalmente extraño. ¿Qué rayos es eso? It's horrible. Utterly horrible. And fascinating. Atrás, tal vez ahí encontramos un código oculto. Tenemos la imagen del macho cabrío. Baco, el dios del vino, representaba el macho cabrío en la antigüedad clásica grecolatina. Recordemos que la tragedia era el canto que se elevaba al macho cabrío. ¿Será que Leonardo da Vinci estaba consciente de que al poner sus pinturas de esta forma se iba a crear este nuevo concepto? ¿Y qué hay con el árbol que está atrás? Para mí Baco tiene más cara de Adán. ¿Y será que ese árbol que está atrás representa el árbol de la vida? Pues no lo sé. Es una especulación que estoy haciendo. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones de lo que ve. Sí, como si estas cosas pasaran. Y así iremos encontrando que Leonardo da Vinci tenía no solo este aspecto religioso, sino que también tenía ese gusto por la belleza, por lo clásico, por lo griego, por la perfección del cuerpo, hasta llegar acá, la Mona Lisa. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Quizás la pintura más famosa de Leonardo da Vinci. La sonriente, la mujer, la alegre, algunos la ven triste, otros la ven feliz, unos le ven una mirada serena. Pero hace poco se encontró una pintura que se ha atribuido a Leonardo da Vinci porque pareciera que comparte rasgos precisamente con la Gioconda. Y es el Salvator Mundi, el Salvador del Mundo. Una pintura preciosa de Leonardo. Es bellísimo. Que si nosotros vemos los detalles, sí tiene cierta similitud con los rasgos faciales que el pintor construía. Y ha llegado el momento de decir que Leonardo da Vinci era un hombre anacrónico a su época, es decir, que no pertenecía a ese tiempo. Leonardo da Vinci se había adelantado. Él no era del Renacimiento, sí era un hombre que revolucionó el mundo. Y Leonardo da Vinci, al ser un innovador del Renacimiento, se adelantó a muchas cosas. Se adelantó a un sistema de guerra, se adelantó a la creación incluso de los bocetos de un automóvil, de una bicicleta, de un traje de buzo, donde esto todavía las personas no pensaban en explorar el mar. Incluso, imagínense, él quiso explorar el mar, pero no se quedó ahí. Él quiso volar y tiene este esquema de una especie de aeroplano. Y asimismo vemos los modelos anatómicos de Leonardo da Vinci que han ayudado mucho o que ayudaron mucho en su época al avance de la medicina. Dice la teoría que Leonardo da Vinci secuestraba cuerpos de la morgue, los diseccionaba en el sótano de su casa y esto le trajo una serie de problemas con la Iglesia Católica. Eso es de gente muy cochina. Porque hacer ciencia en el Renacimiento era considerado un acto de herejía. Recordemos que acabamos de salir de una época religiosa donde Dios era el centro de todo y tratar de descubrir cómo funcionaba el cuerpo era acercarse un poco a Dios de cierta forma. Y acá podemos notar que Leonardo da Vinci, cuando diseccionaba los cuerpos, hacía sus bocetos, hacía sus anotaciones como todo científico. Y así vamos a ver que muchas de sus teorías ahora en la medicina son muy acertadas. Y aquí tenemos el planteamiento filosófico de Leonardo. El hombre posee un gran razonamiento, pero en su mayor parte vano y falso. Los animales lo tienen en menor, pero útil y verídico, y más vale una pequeña certeza que un gran engaño, porque los ambiciosos que no se contentan con el beneficio de la vida y la belleza del mundo tienen por castigo el no comprender la vida y el quedar insensibles a la utilidad y belleza del universo. Leonardo da Vinci dándonos clases de filosofía en el Renacimiento. Y acá podemos sacar algunas conclusiones de esta primera parte. El Renacimiento
época donde se estudiaba al ser humano. ¿Se renacía de qué? Se renacía del oscurantismo de la Iglesia Católica hacia los nuevos planteamientos con base del sistema clásico grecolatino. Además de eso tenemos avances científicos, avances tecnológicos, tenemos avances artísticos, tenemos nuevas posturas filosóficas. Leonardo da Vinci, como ya lo dije anteriormente, era un ser anacrónico, un ser que no pertenecía a su época y que ahora en la actualidad nos ha dejado un legado, un código, una forma de interpretar el mundo, donde el humanismo es muy importante para poder seguir caminando hacia un nuevo avance, hacia una gran innovación, hacia una nueva sociedad. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.